señoras y señores asambleístas. El informe es muy claro, el trámite que hay que darlo para que esta ley lo extinga a las universidades categoría E, que fue dado con los informes del CONEA en el año 2009, y luego con el CONESUB, que tenía la obligación, según el mandato 14, de pasar a la Asamblea Nacional. Luego de eso se comenzó y se trabajó aquí en la Asamblea la Ley de Educación Superior, donde se les dio un término de 18 meses para la recategorización y el mejoramiento de las universidades. Quienes luego de eso no lo cumplieron, el CES, el nuevo organismo de control, y el CEACES lo mandaron y lo hicieron la suspensión indefinida de sus universidades. Pero ustedes saben, compañeros asambleístas y ecuatorianos, que aquí hay que hacerlo de acuerdo a derecho. Las cosas que se lo hicieron por ley, hay que cerrarlos por ley. No pueden permanecer el tiempo indefinido, suspendidos indefinidamente. Por lo tanto, hay que hacerlo extra ley. Y se lo ha hecho y se lo ve. Porque nosotros si vemos las transitorias primera del manifiesto del mandato, que lo decía, si lo vemos los informes del CONEA, del CONESUB y luego del CEACES, de lo que es la CENESID y el CES, vamos viendo que tenemos que ir trabajando en esa forma. No es que alguien le escuché y decía, ¿por qué en esta ley están solo cerrando a 13 universidades y no a las 14 de categoría E? Muy simple, compañeros. Es que las 13 universidades que se están cerrando por ley fueron creadas por ley y esa es competencia de la Asamblea Nacional. La otra universidad o politécnica fue creada por decreto ejecutivo, por lo tanto tiene que ser cerrada definitivamente o extinguida por decreto ejecutivo. Es por eso que hablamos de las 13 universidades y la otra tiene que hacerse con decreto ejecutivo. No confundamos, porque lo que decía hace un momento oí a un compañero asambleísta que decía, ¿por qué tienen que ser 13 y no 14? No, son las 14, pero las 13 tenemos que tratar aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y la única que faltaría sería con decreto ejecutivo. Todos los antecedentes, todos los pasos que se ha dado y se ha seguido, fue el informe muy claro, que viene desde Montecristi con el mandato 14 y así sucesivamente hasta llegar a ser este proyecto de ley, que por lo tanto, y debo decir y agradecer a los compañeros asambleístas de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con quienes hemos trabajado, nos debatido, nos recibido a quienes están involucrados en esto, a señores ex rectores, propietarios, expropietarios y a todos ellos, sabiendo que esto es un proyecto de ley para el primer debate. Y estaremos ampliando todo cuanto sea necesario para que esta ley no perjudique a nadie. Porque nosotros si comenzamos a hablar en esto, y en el informe lo decía, cuando estas universidades fueron intervenidas, ahí 38,000 estudiantes quedaron sin protección y se tuvo que hacer un plan de contingencia para que continúen y acaben sus carreras esos estudiantes que estaban en su universidad. Y eso al Estado ecuatoriano le costó alrededor de $40 millones. Existe también, y hay que revisar, que cuando estaban intervenidas ya esas universidades, ya con los interventores trabajados, existieron algunos personajes de esas universidades que se hacían préstamos por terceros y hoy quieren vuelto. Eso no lo hay, porque la misma Constitución lo dice y la Ley de Educación Superior lo manifiesta, que se debe hacer con estas cosas. Por eso que yo voy a referirme en estos minutos que me quedan a lo que es el proyecto de ley, porque la parte de lo que ya hablamos desde el mandato 14 hasta la fecha, los antecedentes. Con fecha 11 de noviembre del 2015 se presenta el proyecto de ley de extinción de universidades y escuelas politécnicas
suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CEACES. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional lo califica favorablemente y transmite y pasa a la Comisión de Educación para que sea tratado. Este proyecto también tiene, porque en la ley lo dice, que el CES tiene que solicitar a la Asamblea Nacional el cierre definitivo o la extinción definitiva a las universidades por ley. Y este proyecto tiene un antecedente, que la propuesta presentada por el economista René Ramírez Gallegos, presidente del Consejo de Educación Superior, a la Asamblea Nacional, solicita la extinción de las 13 universidades y escuelas politécnicas suspendidas definitivamente por el CEACES, en cuyo efecto la Asamblea Nacional tiene que emitir la ley derogatoria de creación de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas, según el CEACES. Por eso tenemos que revisar el artículo 169, literal C, de la Ley de Educación Superior. ¿Cuál es la estructura de este proyecto? La estructura de este proyecto de ley contiene la exposición de motivos, 32 considerandos, 16 artículos, 3 disposiciones generales, una disposición transitoria, 2 disposiciones derogatorias y una disposición final, porque tenemos que estructurar y ver eso. ¿Cuál es el objetivo de la ley? En el objetivo de la ley tenemos que cerrar definitivamente la etapa de la educación superior que representó la extinción de las instituciones que no cumplieron con los parámetros y condiciones de la calidad que exigía el funcionamiento de estas instituciones académicas. Consecuentemente, al extinguir las universidades y escuelas politécnicas por el CEACES, se crea una ley. Siempre he dicho que tenemos que ver en qué nos basamos y en la parte jurídica. El proyecto de ley está establecido que en un plazo de 60 días, a partir de su publicación en el registro oficial, para extinguir a las 13 instituciones suspendidas por CEACES, declaradas mediante ley, la extinción de las instituciones número 14, lo que decía anteriormente, de una politécnica, tiene que ser con decreto ejecutivo, por cuanto fue creada por decreto ejecutivo. ¿Por qué se constituye la constitución de un fideicomiso mercantil para esto? El proyecto de ley determina que antes de la extinción, en un plazo de 45 días, a partir de la publicación de la presente ley, los administradores temporales, basados en la figura del fideicomiso mercantil, esto está en el artículo 109 de la Ley de Mercado de Valores, constituirán un fideicomiso mercantil de administración, cuyo objetivo es pagar los pasivos, transferir los excedentes a favor de las instituciones educativas superiores. ¿Por qué también? Porque muchas de estas universidades tienen saldos a pagar al SRI, al IES, todo lo que es de sus trabajadores no lo han cumplido. Por lo tanto, este fideicomiso es para eso. La transferencia del patrimonio, venta de bienes y el pago de pasivos. En este proceso y la norma del proceso de los plazos transfiere del patrimonio de las universidades y escuelas politécnicas cerradas al fideicomiso para la venta de los bienes, la recuperación de las cuentas por cobrar, el pago de la creencia y de las obligaciones que existieran en esta ley. De la no existencia de las vinculaciones y obligaciones a muchos funcionarios, como lo dice en las cuentas por pagar en la misma LOES, no podemos nosotros pensar que las cuentas por pagar a favores vinculados con patrocinadores, promotores, exrectores, exvicerrectores y demás autoridades establecidas en la LOES, y así como con sus cónyuges, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que vulneren el derecho a la educación superior en calidad y en desmedro de miles de estudiantes. Los gastos incurridos por el fideicomiso, los gastos derivados de la aplicación de la presente ley, serán financiados exclusivamente con recursos provenientes de los activos de las instituciones extintas, refiriéndose al fideicomiso. El Estado
no tendrá que financiar o asumir gasto alguno. Por eso es que cuando se vendan los activos que tengan en sus universidades, tenemos nosotros, compañeros, que ver que el Estado gastó 40 millones de dólares en el plan de contingencia. Eso tiene que ser devuelto. Y si existe un saldo a favor, la misma ley de educación superior lo dice. Sus excedentes irán a instituciones de educación superior que estén en rangos de A o B en la categoría. Se buscarán a institutos superiores que necesiten estos recursos para ayudar a fomentar la calidad de la educación. Por lo tanto, compañeros asambleístas, señora presidenta, vean ustedes, este proyecto de ley es de secuencia desde el 2008 hasta la presente fecha, porque no podemos seguir permaneciendo con universidades y politécnicas suspendidas indefinidamente. Lo que se tiene que hacer con esta ley es la extinción, para que no exista que quienes estaban al frente de sus universidades hagan los juicios necesarios queriendo tener derecho a un vuelto más cuando perjudicaron a los estudiantes, a los alumnos y a la sociedad ecuatoriana que se educaba. El trabajo de la comisión, lo he dicho y lo vuelvo a agradecer a cada uno de sus miembros, ha sido debatido, tiene que seguir debatiéndose. Hay un segundo debate, pero nosotros lo estamos demostrando con cosas jurídicas desde que viene, desde un mandato hasta la Ley de Educación Superior que se trabajó y se aprobó aquí en la Asamblea. Por lo tanto, compañeros, tenemos también que poner en esta ley que debe existir la rendición de cuentas de las universidades particulares, que cada año tienen que presentar al CES sus balances financieros y publicar en sus páginas web para que sea transparente lo que ellos cobran y lo que ellos están haciendo por educación. Porque no podemos permitir que las matrículas, las pensiones, nunca ellos en un balance lo den lo que ha tenido que hacer. Pero sí tenemos los ecuatorianos, y la misma Constitución dice, el derecho a saber qué han hecho con esa plata de los estudiantes, en qué se ha invertido esa plata, en qué estamos viendo cómo van a hacer. No por ser particulares, ni por molestarles, ni fastidiarles, porque ellos están dentro del sistema de educación superior del país. Y aquí existe una ley que rige a todas las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Por lo tanto, si las públicas lo presentan en su página web, toda su parte financiera, ¿por qué no las particulares? No se ve el motivo que se asusten al poner eso cuando tienen su contabilidad y sus cosas bien llevadas. Yo invito a debatir a todos ustedes, compañeros asambleístas, pero lo que hacemos es con argumentos jurídicos, legales, pertinentes, para seguir trabajando en bien de esa educación superior, en bien de todos quienes, esos estudiantes que no pudieron graduarse en esas universidades cuando fueron intervenidas, pero luego con el plan de contingencia han ido superando en otras universidades y han alcanzado su título profesional. No se acaba todavía el plan de contingencia. El plan de contingencia está hasta el 2017, donde se concluye a todos los estudiantes que se acogieron a esto. Y se acogieron alrededor de 45,000 estudiantes, 38 en las universidades, pero quienes estaban egresados o se retiraron de segundo, tercero, cuarto año o hasta quinto año, no tuvieron el plan de contingencia. Se acogió en el plan de contingencia y por eso se habla de 45,000 estudiantes que se acogieron para esto. Por lo tanto, quiero, compañeros de asambleístas, solicitarles en debatir, en buscar y en hacer, y por fin acabar con este capítulo de la educación superior aquí en el país. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, presidenta. Diciéndoles, señores, se acabó las universidades, se extinguió las universidades que fueron de categoría E y sus bienes que han sido en beneficio de todos los estudiantes que se encuentran en otras universidades en el plan de contingencia. Gracias, señora presidenta.
Gracias, compañeras y compañeros asambleístas.